Días. Hoy vamos a ver el estándar número 78. Del estándar número 77 no os hablo porque es una línea del tiempo, pero tenéis que tener en cuenta que en esta época del régimen franquista y la España contemporánea, pues prácticamente las fechas principales son las de la proclamación de la República, la del inicio y la del final de la Guerra Civil, las fechas de los bienios, tanto progresista como del bienio negro, como del Frente Popular. Por supuesto, las leyes fundamentales del franquismo son muy importantes, saber en qué orden cronológico van y la fecha aquí es importante para saberlo. Y finalmente, pues eso, cuando llega la democracia, la muerte de Franco, 1975, y cuando llega la democracia, 1977, 78, la Constitución, el referéndum, etc. Aquí la verdad es que se complica la cosa, es más extenso el número de fechas que hay que saber y están más concentradas en el tiempo. Pero bueno, tenéis la ventaja de que por lo menos nos las van a hacer ordenar de mayor a menor antigüedad. Pasamos entonces al estándar número 78, que se especifica las causas de la crisis final del franquismo. Bueno, a la fase final del franquismo se le suele aplicar el nombre de tardofranquismo. Comenzaría aproximadamente en el año 73 con la crisis económica, la crisis del petróleo, que va a hacer que el auge económico que se había vivido en los años 60 se ha reemplazado por una parálisis y luego ya directamente una recesión de la economía. La crisis del petróleo hace aflorar 1 millón de parados, también vuelven muchos de los emigrantes que habían estado en Europa trabajando y enviando divisas, y tanto las inversiones extranjeras como el turismo se retraen, con lo cual la economía franquista, que aunque es bastante autosuficiente en el sentido de que estaba muy cerrada al exterior, pero depende mucho de las patentes tecnológicas y de las inversiones extranjeras, experimente un gran bajón. Además, esto va a hacer que la paz social que habían conseguido en los años 60 con una mejora del nivel de vida se torne en manifestaciones, huelgas y disturbios, algo poco aceptable para las autoridades franquistas, que siempre habían llevado el orden público con un régimen pues muy duro. También es cierto que la participación activa de la población en el franquismo va decayendo, es decir, las organizaciones del llamado movimiento nacional van a ser cada vez menos sentidas por la población. Muchos de ellos se participa más que nada porque es un requisito imprescindible para tener tal o cual puesto de la administración o tal o cual profesión. Por ejemplo, los periodistas tenían que tener todos carné del movimiento nacional, pero realmente no hay en la sociedad una vivencia de los ideales del movimiento nacional. Ante este estado de cosas, el régimen decide dar una vuelta de tuerca a su política ya de por sí en general represiva y crea 2 órganos jurisdiccionales especialmente encargados de perseguir los delitos políticos. Es la llamada Brigada Político-Social, que es una unidad especial de policía encargada de perseguir a los pertenecientes a los movimientos clandestinos de política y que se caracterizaba por su violencia y por el uso de torturas. Y el Tribunal de Orden Público, un tribunal excepcional, es decir, separado de toda la jurisdicción normal, y que también tenía altas penas de cárcel e incluso llegó a proclamar la ejecución, la pena de muerte para diversos actos terroristas, que no tenía parangón en la legalidad de ningún país europeo de ese momento. En un último intento de separarse del desgaste que va a producir esa política represiva, y también porque las condiciones de salud del propio Franco están fallando, empieza a ser bastante evidente que tiene la enfermedad de Parkinson, pues se decide separar la jefatura del Estado, que queda en Franco, y la jefatura del gobierno, que va a ser encarnada en primer lugar por Carrero Blanco, por el almirante Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco es un hombre perteneciente al ejército, que ha hecho la guerra civil con Franco, bastante más joven que él, 25 años más joven que él, y que pertenece al Opus Dei. Carrero Blanco es un hombre, como sus propios partidarios le calificaban, de duro, es decir, es capaz de ver una dictadura que se prolongue más allá de la vida de Franco, basándose en los ideales del ejército, algo del movimiento nacional y sobre todo dando el control económico y el control cultural al Opus Dei de la España de ese momento. Carrero Blanco hubiera sido un candidato muy posible
y muy factible de suceder a Franco y de generar una dictadura más allá de la vida del propio dictador. ¿Qué ocurre con Franco? Con Carrero Blanco, que en 1973, pocos años después de ser nombrado presidente del gobierno, es nombrado en 1971, va a haber un atentado de la banda terrorista ETA que va a hacer volar por los aires literalmente el coche del almirante Carrero Blanco. La magnitud de la explosión va a ser tan grande que Carrero Blanco se ve expulsado con su coche, va a dar varias vueltas en el aire y va a terminar en el patio de un convento cercano y va a desaparecer de la calle por la que circulaba, hecho que va a hacer a los policías del franquismo de ese momento pensar que en principio se trataba de un secuestro y no de un asesinato. Y la magnitud del desastre y la amplitud de la conspiración etarra va a pillar muy fuera de juego, muy descolocados a los medios represivos franquistas, que nunca esperaron que la banda terrorista ETA fuera capaz de organizar un golpe como ese. Se ha hablado mucho de las implicaciones que tuvo este asesinato, que fue, entre comillas, y entiéndaseme bien, muy oportuno para que la dictadura no pudiera prolongarse, y por otro lado se ha acusado a servicios secretos de otros países, incluidos los de Estados Unidos o los de países como Francia, de haber ayudado a la banda ETA a cometer este atentado. Creo que no hace falta entrar en teorías conspiratorias, ya que la rutina de Carrero Blanco era ampliamente conocida, muy fácilmente de seguir, apenas tenía protección y realmente Carrero Blanco, que iba todos los días a misa por el mismo trayecto, con apenas una escolta de un coche y realmente que no tenía miedo de ser atacado, esa confianza fue su ruina, porque realmente el atentado va a conmover los cimientos de una España que a partir de ese momento ya no ve salida a la dictadura después de Franco, sino que ya directamente